Buenos días, queridos estudiantes de primer año. Vamos a dar inicio a nuestro tercer tema en nuestras clases virtuales de literatura. El día de hoy el tema es el análisis literario. Vamos a aplicar lo que la semana pasada aprendimos. Recuerden que la semana pasada, cuando hablamos de la obra literaria, dijimos que esta tenía dos componentes importantes: la forma y el fondo. Cuando hablamos de la forma dijimos que era la manera de contar las historias. Y habíamos dicho que habían tres tipos: la prosa, que era el lenguaje común que usamos todos los días; el verso, que era el lenguaje rimado que aparece en la poesía; y el diálogo, que era la conversación de los personajes que aparece generalmente en el teatro. Por otro lado, cuando hablábamos del fondo, estábamos hablando del contenido de la historia, que contiene a la trama, que es el desarrollo de la historia; al narrador, que es quien cuenta la historia; el contexto, el lugar y tiempo donde ocurre la historia; y los personajes, que son los que participan en la historia. Bien, entonces hemos recordado los componentes de la obra literaria, y esto sirve porque a continuación vamos a observar una historia y luego vamos a analizarla con estos componentes. La historia es de la antigua Grecia y se titula Teseo y el Minotauro. Todo ocurrió en la antigua Grecia cuando Minos, el poderoso rey de Creta, decidió mandar a su hijo a visitar Atenas. En esa ciudad gobernaba el humilde rey Egeo, pero tristemente el hijo de Minos nunca llegó. Fue asesinado en la ciudad y Egeo no pudo hallar a los culpables. Minos fue personalmente a reclamarle a Egeo con todos sus ejércitos: entrégame al asesino de mi hijo o arrasaré la ciudad. Egeo le suplicó por más tiempo, pero Minos no estaba dispuesto a esperar. Entonces le lanzó una segunda propuesta. Pagarás hijo por hijo, le dijo. Si murió el mío, entrégame a Teseo, tu primogénito. Teseo era el único hijo del anciano Egeo, por lo cual el rey decidió hacerle otra oferta. Sabemos del monstruo que habita tu ciudad, le dijo Egeo, del terrible Minotauro. Pídeme lo que quieras y te entregaré cualquier sacrificio para esa bestia. Minos entonces le dijo: entregarás cada año 14 jóvenes, 7 varones y 7 mujeres, todos vírgenes, para que sean sacrificados al Minotauro. De lo contrario, destruiré tu ciudad. Egeo, apenado, aceptó. Teseo, enterado de la noticia, decidió subir al barco de los jóvenes que marchaban al sacrificio. Padre, he de acabar con esa injusticia, le dijo. Volveré con la cabeza del Minotauro. Pero su padre Egeo le suplicó que no vaya. Teseo no hizo caso a los ruegos del anciano. Marcharás en un barco con velas negras, porque estamos tristes por los jóvenes que perderemos. Si logras matar al Minotauro, ordena que esas velas se cambien y sean de color blanca. Prométemelo. Y Teseo se lo prometió. Cuando Teseo llegó a Creta, fue encerrado con los demás jóvenes destinados al sacrificio. Pero Ariadna, la hermosa hija del rey Minos, se enamoró inmediatamente y le entregó una espada y un ovillo de hilo. Mañana has de matar al Minotauro, le dijo, y prométeme que luego me llevarás contigo a tu tierra. Y Teseo también lo prometió. Teseo, al día siguiente, usó el ovillo que le dio Ariadna y lo amarró a la puerta, y empezó a caminar por el oscuro laberinto, y con la espada se acercó hacia la terrible bestia. Teseo luchó fieramente contra el Minotauro, pero no podía derrotarlo. Era una bestia superior. Pero el Minotauro reconoció la espada de Ariadna, su hermana, porque sí, el Minotauro era hijo del rey Minos. Su esposa lo había engañado con un toro sagrado y había nacido esa criatura. Minos, avergonzado, lo encerró en un laberinto. Pero el Minotauro, a pesar de ser una bestia,
tenía conciencia y sentimientos. Al ver la espada de su hermana, se dejó matar por Teseo. Una vez que murió el Minotauro, Teseo huyó hacia su patria y llevaba en su embarcación a la hermosa Ariadna. La duda lo carcomía. Si Ariadna había traicionado al padre, había traicionado al Minotauro, que era su hermano, y a su gente, ¿no podría también traicionarlo a él? Esa noche desembarcaron en una isla y a la mañana siguiente Teseo partió con su gente abandonando a la inocente Ariadna.